porque la política tiene eso, te espanta, ¿no? Porque saca lo mejor y lo peor de la gente. Y generalmente, lamentablemente, en el Perú saca lo peor. ¿Cómo lees un 1% a estas alturas, a un mes y medio de las yo lo leo con elecciones? mucha expectativa, por niveles de resistencia y por niveles de aceptación y de conocimiento. Lo veo con mucha ilusión, porque va a ganar alguien que no está entre los favoritos. ¿Pero crees que el Perú está preparado para una presidente mujer? Sí, yo creo que Después de Dina. Pero eso ha sido pues una burla, ¿no? Yo creo que ninguna mujer se siente representada por esa vanidad. La metodología del debate no está clara. ¿Y López Aliaga no está en la primera rueda? No. No sé si está ahí, pero no está en mi tramo. La verdad es que el señor, mientras más lejos esté de mi presencia, mejor, porque es un malcriado y mentiroso y además insulta pensando que la gente no le va a contestar. Muy bien, otra vez en los desayunos electorales estamos en Limaná, que nos acoge nuevamente para tener una entrevista con un candidato presidencial. Esta vez una candidata, una de las 4 mujeres que se presentan en estas elecciones para abril del 2026. Marisol Perestello, de Primero la Gente, nos acompaña. Hola, Marisol. ¿Cómo estás? Muchas gracias por el espacio. Qué bueno estar contigo, una de las pocas mujeres, la primera que tiene entrevista con nosotros para este espacio de desayunos electorales. Y comenzamos con la campaña. ¿Cómo está la campaña? Bien. Y cómo está la campaña además para una mujer. La campaña está bien. Hemos empezado tarde, muy tarde. El 11 de febrero se inscribió nuestro último candidato. Eso tiene sus costos políticos, los asumimos. Ha valido la pena. El proceso nos ha enriquecido mucho como equipo. Nos hemos puesto a prueba con decisiones difíciles y la verdad es que estoy cada vez más contenta de este esfuerzo, de encuentro, que requiere paciencia, diálogo, escucha, pero compromiso con el país. Que si hay eso, todo lo demás es cuestión de sentarse a conversarlo, ¿no? Y enfrentar temas de corrupción, temas de aprovechamiento interno con las decisiones que hay que tomar difíciles siempre. Estoy contenta con el proceso. La campaña dura empezó el 11, hemos hecho viajes antes, pero digamos, difícil si el candidato no sabía si al final iba a ser candidato o no, eso te limita mucho en términos de saber qué dices, pero bien, yo estoy contenta, viajando mucho, hemos estado en ya hicimos toda la costa, bueno, nos falta la ruta sur, vamos a repetirla, en Tacna, que es mi tierra, el Día de la Mujer, celebrando el Día de la Mujer, Moquegua, Arequipa, vamos a ir a Cajamarca la próxima semana, Cusco y Puno nos faltan, Ayacucho y Amazonas. ¿Todo el territorio nacional va a dar el tiempo? No vamos a llegar a los 25, toda la costa sin duda, ya estuvimos en Ucayali y en Loreto, me gustaría poder hacer todo el país, pero vamos a hacer gran parte del país, no espero llegar a Junín, Lima provincias obviamente. ¿Cuántos años tienes en política? 30 y no más, desde el año 87, y 40 casi. ¿Y es primera vez que te lanzas a una candidatura presidencial? He estado en una plancha con PPK en su momento, representando un partido en el que yo militaba, porque eso fue una alianza. Es en ese espacio que le decían el sancochado, donde yo encuentro la riqueza de la diversidad. Es bien peligroso juntarte con gente que solo piensa como tú, porque no te cuestionas. El esfuerzo del sancochado tenía liderazgos de izquierda sólidos, liderazgos de centro, tecnócratas, partidos, acuerdos, partidos cualquier cosa, que no tenían ideología porque tenían gente queriendo hacer política. También partidos vinculados a temas religiosos, pero que intentaban hacer un Estado laico. Y a mí me tocó trabajar con los técnicos, unificar criterios técnicos, y fue muy fácil. Cuando le quitabas el límite de la palabra que asustaba y entrabas al fondo, era muy bonito, ¿no? ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 2010. 2010. Porque yo me acuerdo de haber conversado contigo en varias oportunidades donde me decías, sí me lo preguntan, sí me dicen que me lance, pero todavía no era momento. No estaba lista, no... Valeria. Y tenías además una hija chica, entonces también había una prioridad en la familia. Los típicos temas de la mujer, ¿no? Deberes de cuidado que en el Perú no son reemplazables todavía. Nosotros tenemos una propuesta concreta en el eje de bienestar, de un gobierno que genere guaguaguasis, cunamás, espacios para los adultos mayores, para que las mujeres no tengamos esa limitante más emocional que real, porque esa debería ser una labor compartida. Pero los hijos chicos, los padres viejos, en una edad en la que haces política con mucha fuerza, obviamente te limitan emocionalmente y en temas de tiempo, ¿no?
Pero esa no fue en realidad la razón. Yo no sentía que estuviera lista para una responsabilidad de ese tamaño. Como Y esto, política. esto no es un juego, no es la Claro. vida de la gente la que está en juego. Y no puedes decir, sí, yo quiero ser presidenta. ¿Estás lista para ser presidenta? Y ahora sí. Sí, claro. O sea, yo ya pasé por el legislativo 5 años, ya pasé por el ejecutivo, y ya intenté hacer una reforma integral del sistema de justicia. Sé quién no quiere, sé dónde están los frenos. Entonces, ahora sí puedo ofrecerle a mi país no solo las ganas, no solo el compromiso, no solo el trabajo, sino también el saber hacer. Eso no se estudia. Y sin embargo, te ha costado la inscripción, te ha A todos. costado lo que decías, problemas dentro del partido, la decepción con Miguel del Castillo y con lo que ocurrió con lo de la plata del De la partido franja. para la franja electoral. Y eso no es un poco que faltaba saber cómo es el competir, el entrar a una Yo cuestión creo tan que difícil como esta. sabía cómo era si no me hubiera ido. En varios momentos. Porque la política tiene eso, te espanta, ¿no? Porque saca lo mejor y lo peor de la gente. Y generalmente, lamentablemente, en el Perú saca lo peor. Entonces, todo el tiempo son zancadillas, troles, gente insultándote, metiéndose con tu vida privada, diciendo mentiras. Entonces, tienes que ser muy fuerte y tener muy claro lo que quieres para poner eso por delante, ¿no? Y yo quiero para mi país estabilidad, tranquilidad, paz, que podamos tomarnos un café y no tengamos que estar pensando que nos roban la cartera, dónde estarán nuestros hijos, Que puede ser la cómo- candidata que espera en la calle. cómo comprar el pan. Sin la dificultad de a que la fin gente de te pueda mes. gritar, te pueda Y, agredir. sí, pero además el cómo tener una vida normal, entregándole tu trabajo, lo que eres, lo que sabes hacer a tu país, sin renunciar a ser una mamá, una hija, una esposa, una amiga, ¿no? Porque el tiempo también es bien cruel. Entonces, para mí ha sido un aprendizaje que refleja la vida cotidiana, ¿no? Si quieres hacer un negocio, sufres para sacar una licencia, te extorsionan. Si quieres matricular a tu hijo en el colegio, tienes 80.000 dificultades y tienes que juntar dinero para la matrícula, más pasar todos los estándares que cada colegio pide. Si quieres ir al tren, tienes que hacer una cola inmensa. Si quieres venir a una entrevista, el tráfico te puede jugar una mala pasada. O sea, todo en el Perú son problemas. Y todos resisten esos problemas. Entonces, lo que nosotros hemos probado es nuestra resistencia, ¿no? Como partido. Resistir los ataques, resistir Los engaños. los engaños, resistir las acusaciones a un partido cuando el problema es de sistema, y resistir y estar más fuertes, y resistir y estar más unidos, y resistir y ponernos a prueba. La salida de Miguel del Castillo o el pedido de su renuncia no fue una decisión personal, fue una decisión de partido, ¿no? El pedido Y de eso también fortalece. Pero por supuesto, fortalece el equipo, la discusión del plan de gobierno, con miradas tan distintas. Claro, pero como decías, es un proceso muy bonito. a pesar del dolor. Lo que pasa es que vives con el cotidiano, ¿no? Con las joyas, con el Rolex, con el cofre, con el coqueto, que en realidad era un presentable presidente, con títeres que cambian, o sea, que están ahí con titiriteros que sostienen el poder. Acá no hay inestabilidad porque en realidad son fotos con gente detrás que digita, ¿no? Y eso es lo que está pasando en el Perú y por eso hay estabilidad, porque en realidad hay un pacto que sostiene a los gobiernos de turno de los últimos años, ¿no? Y ese motor, ese cortar ese pacto, ese gobernar para la gente, con la gente, devolver el referéndum, que es la voz democrática, es lo que a mí me sostiene frente a todas las dificultades. Claro, porque hemos hablado de las dificultades que has tenido tú, pero de todas maneras hay muchos distractores también frente a la campaña, ¿no? Y llegamos a ver las encuestas donde primero la gente tiene un 1%. Sí. ¿Y a cómo lees un 1% a estas alturas, a un mes y medio de las yo lo leo con elecciones? mucha expectativa, por niveles de resistencia y por niveles de aceptación y de conocimiento. Lo veo con mucha ilusión, porque va a ganar alguien que no está entre los favoritos. Eso también está en las encuestas. La mitad del país señala que el próximo presidente o presidenta, será presidenta, no aparece en las encuestas. Eso es un indicador súper potente. Claro, uno lee las encuestas en función de lo que le conviene, ¿no? Te voy a negar que a veces digo, oye, esto valdrá la pena, más sin plata, diciéndole no a cualquier forma de financiamiento que me violente, que no sea correcta, con lo cual el financiamiento es entre nosotros, con alguna cena,
pero es bonito, porque a veces una persona te llama y te dice, la foto en un papel, lo puse en mi casa y yo voy a votar por primero la gente. Eso vale muchísimo más que un panel de 20.000 soles, porque la gente diciendo, yo creo en ti, ¿no? Y es bonito, es natural, y a mí eso me ilusiona mucho. El tiempo juega en contra, pero yo creo que van a haber hitos importantes, ¿no? Los presidentes han sido consecuencia de circunstancias, ¿no? En PPK fue una señora en el Callao que Sí. de pronto lo pasó de 1,8 que teníamos en diciembre a 5,6, casi a segunda vuelta. Porque lo trató de agarrar. Bueno, lo agarró, ¿no? lo agarró directamente, y la reacción de él fue la que hizo que se convirtiera en una persona que la gente empezó a ver, ¿no? O el chicharrón, ¿no? Destrozó una candidatura, o la piscina, o sea, son esos momentos que te revelan quién es quién, los que hacen la diferencia, ¿no? Entonces, yo estoy trabajando con seriedad, tratando de atender las urgencias del Perú, aprovechando las entrevistas para decir, Arequipa es una prioridad hoy. La justicia para Puno ya no la pido porque no la van a dar, la daré yo al día siguiente de ser presidenta, haciendo una comisión que investigue qué pasó, porque la justicia y la verdad, la memoria, forman a los países de verdad. Derogaré las leyes pro crimen, presentaré una cuestión de confianza, aunque ya no sea un requisito, para decirle no tengo miedo de que me saques, pero no se gobierna el país con leyes que son un cartel para el crimen organizado. Entonces, a mí me hace ilusión eso, y que además empoderar al ciudadano y decirle, tú eres el que va a decidir, no hay otra opción. ¿Pero crees que el Perú está preparado para una presidenta mujer? Sí, yo creo que Después de Dina. Pero eso ha sido pues una burla, ¿no? Yo creo que ninguna mujer se siente representada por esa vanidad. Las mujeres somos chamberas, ¿no? Trabajamos todos los días, cuidamos a nuestros hijos, enterramos a nuestros padres, en mi caso, y seguimos trabajando, y tenemos cruces por la preocupación por nuestros hijos, y seguimos trabajando. Pero políticamente no nos han representado esas mujeres A mí, necesariamente. cero. Y además hay una mala mujer, todos los demás han sido hombres. Y además hombres que han usado a la mujer, porque Gerí era el prototipo del hombre que usa a la mujer en su expresión más vil, y el nuevo presidente cree que las Balcázar. relaciones consentidas de una niña de 13 años, que es además el ejemplo de la violencia sexual y de la explotación sexual en el Perú, están permitidas porque el hombre no entiende que somos una sociedad profundamente machista en la que todas las mujeres hemos sido violentadas, todas, Pero por lo o mismo- físicamente, o psicológicamente, o sexualmente, y la que no es porque ha tenido un hogar protector que la ha amado, que la ha cuidado, y no ha tenido la desgracia de encontrarse con un infeliz, pero eso no nos representa. No, no nos representa claramente, pero yo creo que igual cabe la pregunta más allá de quién nos ha representado como mujer, en el caso de Dina, o Keiko, que ha sido candidata también y incluso tiene contradicciones con su hija últimamente por sus Lícito. opiniones, ¿no? Que son bastante conservadoras, por decir algo. Al final, igual es una sociedad machista. Entonces, ¿cómo te encuentras tú en esta campaña frente al votante y frente a la posibilidad de que elija una mujer fuerte que lo represente? Porque las mujeres que manejan un taxi, a todas las mujeres nos hacen felices. Porque nos decimos, De verdad. cada vez que yo me subo a un taxi manejado por una mujer, me siento segura. Pero nos da miedo también. No. Por ellas. Sí, claro. Y le digo, ten cuidado. Y ella me mira como diciendo, tranquila que yo puedo, ¿no? Cuando veo una mujer manejando una combi, un transporte público, manejando una retroexcavadora, cuando veo a mujeres que salen adelante, a Mama Angélica en Ayacucho, ayacuchana, quechua hablante, que logró movilizar, que impulsó la Comisión de la Verdad, digo, no, las mujeres fuertes han cambiado la historia del Perú. En Tacna es la mujer tacneña, ¿no? Es Micaela Bastidas, es Marielena Moyano. Y por supuesto, esas mujeres abren camino, ¿no? Entonces, yo creo que los hombres, además, todos tienen mamá. Y esa es la única a la que le agachan la cabeza. Entonces tampoco es que muy machista, pero su mamá es su mamá. Entonces no pretendo ser la mamá de nadie, porque la verdad es que hay que tratar a los ciudadanos con respeto y darles un gobierno que atienda sus necesidades, pero que no reemplace nada, ¿no? Hay que consolidar las familias, cualquier forma de familia, el lugar donde está seguro, y reemplazarlas cuando esa familia te daña, ¿no? De cada 2 niños violados, uno es violado en su casa.
Entonces, con mis hijos no te metas nada. Con tus hijos me meto y me comprometo. Y si están bien, perfecto. Y si no, tienes que tener un colegio que detecte los signos. Y una escuela que tenga capacidad de protegerlos, ¿no? Entonces, yo tengo mucha ilusión de que el 6% que tiene que ser para la educación vaya para la educación. Y la plata saldrá de las exoneraciones a las universidades privadas. Y se acabó. ¿Cómo crees que se va a repartir esa torta al final? Ya tenemos 20 y tantos% en candidatos. El resto es gente que está dudando, pero también tienen 35 opciones más. Sí. ¿Dónde estás tú? ¿Cómo lograr captar esos votos, llegar a ellos con el tiempo que hay y con la dificultad de... Y con la dificultad Que de la todos tienen, franja y además. con la dificultad de los medios. Yo tengo, digamos, años haciendo política diferente. Entonces Se tengo- conoce la gente y Y aún tengo así mucho trabajo de 1%. campo, ¿no? Tengo mucho trabajo de campo. Ahora que estaba en Loreto estuve con los Cucamas. No sabían que era candidata presidencial. Claro. Hace 2 semanas estuve con la comunidad de Ajomarca y no sabían que era candidata presidencial porque además yo he tenido un rol muy de exministra de Justicia marcando la pauta porque la justicia es el principal dolor del Perú. Y no me voy a callar denunciando temas como la violencia sexual, como la incapacidad de encontrar justicia, como Urresti y la barbaridad que eso significa para la justicia en el Perú. Entonces, hoy estoy dejando ese lado que me parece importante para un Estado de Derecho y diciendo lo que creo que hay que hacer en el Perú. El Perú hay que gobernarlo. El Perú hay que administrarlo como se administra una casa. ¿Quién primero? El enfermo, el adulto, el niño, la lonchera, el trabajo. ¿Quién primero? El agua, la luz. Nadie se compra un mueble si no tiene agua, pues. Entonces el Perú se ha administrado con criterios, primero, urbanos. Yo ser provinciana, a mucha honra, tacneña, y no del centro de Tacna, sino de una provincia, de un distrito chiquitito de Tacna, me da una visión regional del país, ¿no? De indiferencia, de frustración, de abandono que el gobierno tiene que atender. ¿Qué es lo que tú tuviste que te permitió venir desde esa provincia chiquitita de Tacna hasta los lugares donde has llegado, ¿no? Incluso el ejecutivo, el legislativo. Mi familia, ¿no? Un papá y una mamá trabajadores de toda la vida, una familia vecina que me regalaba ir con ellos a su balneario porque mis padres trabajaban todo el día, ¿no? Si no me llevaban ellos a la playa, yo tenía que estar en mi casa, ¿no? O en los árboles donde me encantaba estar. Que me regaló esa vida de playa, de balneario y que yo amaré siempre, ¿no? Y ese ejemplo, yo creo que es el ejemplo, ¿no? Lo que uno aprende, ¿no? La honradez, la honestidad. ¿Y qué hizo que te... A la que te política. pique algo hacia Mi papá- claro, el liderazgo, la política, Mi papá el fue viajar, candidato ¿no? por los israelitas del Nuevo Pacto Universal. Cuando era FIA, el Frente Independiente Agrícola, yo tenía 10 años y vi las conversaciones con Ataucusi en mi casa y participé de las reuniones para formar eso raro que tenían de mujeres feministas de esa época, ochenteras, consolidando el voto, consolidando la participación de la mujer. Unos inventores que se juntaron donde estaba mi papá y el FREPAP, que en ese momento era FIA, que eran los israelitas del Nuevo Pacto Universal, que habían evitado, y evitaron después, según mi padre, según lo que dice la historia, que Sendero entrara a Lima, ¿no? Porque ese sector pobre, extremadamente pobre y sin esperanza, encontró en la fe, que yo no comparto en su forma, pero entiendo en términos de trascender, resignación. Entonces los israelitas frenaron un Sendero que no encontró ese caldo de cultivo de un país En abandonado. los alrededores de Lima, Claro, digamos. claro. Y a mí en la Eso teoría... fue como un filtro Claro, religioso. claro, que no se ha natural. estudiado porque es nuestra sociedad ve lo que quiere ver, ¿no? Pero hay una realidad. Y la realidad es que sectores abandonados y pobres sobreviven con solidaridad, con esperanza gestada en una ollita común, en un vaso de leche, en una reconstrucción sobre la base de la solidaridad. Y eso te lanzó a la política y, Y a eso Lima. me hizo entender que además mi papá era eso. Además el estigma de mi papá, ¿no? De postular por los israelitas del No Pacto Universal, ¿no? O sea,
claro, los miraban como diciendo qué pasó. Mi padre estaba muy orgulloso y yo también, ¿no? De pelear por la gente que había sido abandonada e ignorada por nuestro país, ¿no? Ujú. Para médico, fui director de la Clínica Delgado y era un hombre increíble, ¿no? Increíble. El carro olía a huevo todo el día porque no daba plata, sacaba huevos duros para darles a los niños, ¿no? Porque decía que la anemia, en el año 80, 81, 82, Ujú. la anemia nos condenaba como sociedad, cuando nadie hablaba de anemia ni de desnutrición. Entonces eso a mí me llevó a querer hacer cosas. Y la Legión de María me llevó a la caridad, que es muy linda, pero necesita un espíritu que yo no tengo de aceptar, ¿no? Yo me rebelo, me harto, me frustro y la frustración la usas para deprimirte, sentarte en una mesa y decir que todo está mal o hacer. Y yo hago cosas. Y me di cuenta a muy temprana edad, cuando entré a la universidad, que las cosas las hace desde el poder, bien entendido, como instrumento para cambiar cosas. Entonces fui dirigente estudiantil en la universidad, mala alumna, me votaron. Entonces dije, no, si quiero ser representante, tengo que representar lo mejor de lo que quiero representar, no lo peor. Representante estudiantil, la mejor estudiante. Entonces cambié de ser una chica que votaron de la universidad a ser, La mejor estudiante. no la mejor, pero digamos, de las buenas, ¿no? Ajá. Y eso quiero hacer con, yo no creo que el Perú sea este congreso. Eso es lo peor de la sociedad peruana, no es lo mejor. Entonces, llegas a la política Por de la esa política forma, ¿no? universitaria y entro a un movimiento que estaba vinculado a un partido de centro humanista, que es lo que yo soy. Y te encuentras con la realidad también de Sí. que no era todo tan limpio ni tan bueno, ni todo el mundo estaba tratando de trabajar. Dejo la política los demás. universitaria por una frustración de esta naturaleza, porque yo cambié las reglas en la universidad y ya no podía ser representante estudiantil si no estabas en el tercio. Ajá. Y no me la perdonaron los vagos, ¿no? Entonces, no salí elegida y dije, pero ¿por qué si esto que he hecho es lo correcto, no? Porque la gente no quiere lo correcto, la gente quiere lo que le conviene. Dejé la política como 10 años y me dediqué a tener los recursos económicos que me permitieran hacer política sin deberle nada a nadie, sin arrodillarme, sin decirle sí señora a nadie. Salí notaria muy jovencita, de las más jóvenes, la más joven es Alessandra Ramos, o era en ese momento, ya ninguna de las dos es joven. Y después de muchos años me invitaron a hacer formación. Esa es mi verdadera vocación, es la formación. Yo soy profesora de vocación. Notaria, formación y política. Y en ese política. orden. Y la notaría, que respeto mucho, me permite vivir mi vocación, ¿no? Ajá. Y me permite Que es la hacer- formación y la política. es la formación y la política, pero que eso tiene que financiarse con algo. Y si no lo financias tú, lo financian intereses de terceros. Y ahora, tú has dicho, a la gente no le gusta lo correcto, le gusta A un sector, lo que le conviene. a un sector. Porque la gente, que me encanta a mí primero la gente, no es el delincuente, no es el choro, no es el vivo. La gente es la gente normal, el campesino, la señora que está en el mercado, el señor que está leyendo el titular de Perú 21 porque no va a comprar el periódico, pero quiere estar enterado, porque tiene que ir corriendo a hacer las compras para cocinar y salir Pero a la gente trabajar. ya está decepcionada también. Esta gente buena, la normal, que somos muchos más que estos delincuentes, ya no cree. Si tú me dices qué quieres hacer como presidenta, terminar, irme a mi casa, no ser abuela muy temprano, pero a hacer mi vida, a volver a enseñar, a hacer teatro, que me encanta, a hacer otras cosas. Quiero hacer- Y en 5 años de gobierno, en ¿qué 5 años quieres hacer? ¿Qué quiero hacer? Bases. No voy a poder hacer más. Nosotros lo tenemos medido. Nuestro plan de gobierno pone a la gente al medio y dice, ¿qué necesita? Desde que nace hasta que muere. Ahí está el Estado presente. No lo tenemos por sectores, lo tenemos por vida. Necesitas nacer en condiciones, salud, pero también infraestructura, porque si no, no llegas al hospital. Necesitas denuncia, porque pueden haber arbitrariedades. Necesitas educación, porque la criatura tiene que educarse. Nuevamente justicia, porque si hay pensión de alimentos, no lo metas a la cárcel, mándalo a limpiar colegios. Y esos 30 soles también- que gastas diarios, dáselos al niño. Y también dividido por regiones. Es profundamente descentralista porque su enfoque es territorial. El enfoque del plan es territorial. Raúl Molina, que es el vicepresidente, sería un presidente de lujo porque nosotros sabemos que enfrentar a las mafias, a la corrupción, a este pacto mafioso que nos gobierna con excepciones, gente que ni siquiera se está dando cuenta, que está haciendo comparsa de un acuerdo para que el crimen organizado tenga acá la legislación más blanda que hay, para que todo el mundo diga, vamos al Perú, ¿no?
Como cuando tú vas a un mercado y hay alguien que te dice todo cuesta la mitad. Vas y compras ahí, es igual, el Perú está de oferta en Latinoamérica. Y cuando hablas además de que podría ser un buen presidente, es porque además a los presidentes normalmente también los están Totalmente. Yo me he removiendo. preocupado de tener una plancha tan sólida que si algo sucede, no es que lo desee, el Perú tiene quien continúe. Igual te quedarías cerca, o sea, si sacan Es al que estoy pensando que me presidente- sacan porque me matan, no porque me vacan. Bueno, pero que lo que pasa más seguido, digamos, es que te Ya, vacan. pero te vacan cuando no tienes capacidades políticas. A todos los que han vacado los han vacado por arregladores, porque han pensado que la política se tranza debajo de la mesa. La política es pública. Todo lo que yo he conseguido en política, la ley de búsqueda de desaparecidos, la ley de consulta previa, han sido debates públicos. No ha sido te doy un túnel, te doy un puente, te doy... Eso no es, eso es comprar y vender conciencias. Y yo ni compro ni vendo. Yo no estoy en venta. No estoy, no pierdan su tiempo. Y no tengo miedo tampoco. No, me pongo como los toros. Pero Más me si es que arrinconas, peores. Pero si es que sucede, que es lo que últimamente ha pasado, 7, 8 oportunidades hemos Raúl perdido Molina la va a ser cuenta. el primer presidente del Consejo de Ministros porque es el autor del plan de gobierno, no él. Hay un equipo y tiene que sentar las bases. Y Manuel Lato, que es el segundo vicepresidente, está ocupando el lugar que ocupé yo en la primera plancha. Es un filósofo, profesor universitario, autor del ideario del partido, que tiene clara la visión, pero necesita el tiempo del aprendizaje. Un año lo tiene. Entonces tenemos una plancha pensada para la inestabilidad política actual y para que el Perú no pierda rumbo. No es que yo me voy y se van todos. No, no. Te va a tocar en el debate, la primera fecha ya está decidido y vas a tener a José Luna a un lado y a López Aliaga al otro. En un lado tengo Eres la primera mujer en la primera mujer, primera rueda, al señor Becerra y al señor Luna, que es un digno representante, primero de universidades con exoneraciones, que claramente no ¿Son la 3 necesita. o 4? Todavía la metodología del debate no está clara. ¿Y López Aliaga no está en la primera No, rueda? no. No sé si está ahí, pero no está en mi tramo. La Ok, verdad ok. es que el señor, mientras más lejos esté de mi presencia, mejor, porque es un malcriado y mentiroso y además insulta pensando que la gente no le va a contestar. Pero justamente si le vas a contestar, estaría bien que tengan... Pero yo no quiero ser presidenta porque los demás sean malos. Quiero ser presidenta porque soy mejor. Entonces no voy a perder el tiempo que tengo que usar para decirle a la gente lo que quiero hacer y que necesito su voto. Y que contigo, si la hacemos, para decirle a un señor que usa un chanchito hermoso, pero que es el chanchito de la fábula de la casita que se cae con un soplido. Todas sus mentiras se cayeron. La vía expresa no tiene cómo cruzar puentes, cualquier muerto es su responsabilidad. El viaducto quiere transferir a gente que hace 30 años fue removida y cree que porque les da agua va a callarlos, cuando lo que tiene que darles es vida digna. El cuento de que no renuncio, al final sí renuncio porque la monja es otra mentira. Entonces el señor es un mentiroso que encima insulta impunemente en cadena nacional pensando que no le van a contestar. Bueno, pero es que eso sería en todo caso El espacio. No, este es interesante el para espacio. verlo, Este es ¿no? el espacio Este es para un no perder espacio, tiempo. pero el Sí. debate, El debate aparentemente va a ser más lo que estamos... En la última fecha estoy con Keiko y con López Aliaga. Es en la última. Dependerá del debate, ¿no? Dependerá del debate y de la metodología del debate. Yo voy a usar ese debate para plantear los temas y para cuestionar los cómo de lo que ellos planteen. Porque todo el mundo quiere lo mismo. Pero ataques va a haber. Sí, bueno, a ver, yo ya dije, soy toro, no ataco, me defiendo. Porque creo que la gente está harta de que estemos perdiendo el tiempo en peleas. El tema es que hay que decirle al pacto, pacto. Te toma un segundo. Hay que decirle, por ustedes el Perú está de oferta y la del crimen organizado ha crecido tanto que ya no tenemos control ni siquiera sobre nuestra vida. Ya no te hablo de comida, de trabajo, de sueños, de educación. Vida. Por culpa de ustedes. Y en el caso de Pacto. Luna... Lo mismo, los tres son pacto. Porque es lo mismo. Cambias de Dina a Gerí, a Balcán, es lo mismo. Son dignos representantes de este Congreso. Pero tienen fuerza. Justo estamos hablando de los 3 que más tienen fuerza, ¿Cuánta ¿no? fuerza tienen? ¿Quieres ser presidente con 9%? ¿De verdad qué legitimidad tienes? Pero con eso lo pueden conseguir. No, si
el elector que aún no define su voto, que es más del 30%, decide confiar, comprometerse, trabajar por el Perú, sacarlo adelante. Yo no pido que recuperen la fe con la elección. Con los 5 años que, digamos, tenemos rumbo, el Perú no tiene norte, Valeria. No sabemos a dónde vamos. Yo quiero norte para el Perú. Hacia acá vamos. Caminaré los primeros 10 pasos y entrego la posta. Yo soy atleta. Como era mala en todo, pero en todo, ganaba pentátlon. Hacía todo a medias. Y sé perfectamente que una carrera de postas no se gana si los demás jugadores no son igual de buenos y no eres capaz de soltar la posta. Toda mi vida he hecho deporte de equipo. Siempre remo acompañando nadadores. Los equipos, no hay una persona que pueda cambiar el Perú. Hay equipos que pueden cambiar el Perú. Y la gente buena de este país que puede decir, oye, ya, pues una apuesta más. A ver, ¿qué pasa? Eso es el 12 de abril. Y espero que al final pueda seguir haciendo mi vida como la hago ahora, tomarme un taxi, subirme al tren, ir a mi cárcel a hacer pastoral, seguir trabajando con niños y niñas y anemia, sin vergüenza, sin que me insulten, sin tener que esconderme, sin necesidad de seguridad. En mi país, habiendo colaborado como todo el Perú colabora al decente, con un granito de arena a través de tus impuestos, a través de darle trabajo a la gente, a través de tratar bien a los demás. Hemos hablado de la campaña y de cómo vas a hacer y de cómo va a ser y cómo además el debate podría cambiar o algún evento. Pero mientras tanto tenemos a Balcázar en el gobierno Sí, y eso, ¿qué puede hacer en paralelo en este tiempo de campaña? ¿Qué es lo que tú ves? Primero es su lectura? Primero es impresentable. Pues un hombre que dice que una niña de 13 años puede consentir una relación cuando eso es una violación, es un impresentable. Pero ese impresentable representa a los impresentables del Congreso, que han negociado debajo de la mesa quién ganaba. Este, otro, cualquiera. Gerí, Dina Boluarte y cómo la han sostenido pese a las matanzas, porque no son los muertos del sur, no se murieron de un ataque cardíaco, los mataron. Que decir las cosas como son. Y nadie investigó. Se formó una comisión en el Congreso y nadie mandó representantes a esa comisión. Ese Congreso está representado en los últimos presidentes que hemos tenido, que en el fondo no presiden nada. Acomodan fichas en los ministerios, algunas mejores, otras peores, algunos técnicos buenos queriendo hacer algo, otros técnicos que no son tan técnicos pagando favorcitos, distribuyen la torta, todos felices, se mantiene. Nadie remueve las leyes que facilitan el crimen organizado. Nadie abre una investigación para ver las matanzas del sur. Nadie atiende las emergencias. ¿Qué podría hacer este señor para que en los últimos años de su vida cambie todo lo que ha sido su vida, que es impresentable? Atender Arequipa. Emergencias. Atender Arequipa. Atender urgencias. Toda la costa norte. En este momento, en la selva del Perú, el pueblo Cucama, que es un pueblo inundable, en el Marañón, no tiene qué comer, porque las lluvias se llevaron la yuca y se llevaron el plátano. Que les lleven comida, se van a morir, se van a empezar a enfermar y no tienen combustible para salir de donde están, se van a morir. Emergencias Arequipa y el pueblo Cucama y la zona inundable de la selva. En la costa norte, urgencias, ya no se puede meter maquinaria en un montón de espacios, en un montón de lugares, pero se puede poner bolsas para que por lo menos el río que se sale y no pide permiso no destruya la vida, los sueños de las personas y de la gente buena, O de sea, la gente en general. ¿Crees que Balcázar va a hacer algo de eso? No sé, le di, haz eso. Okay. Y mantén neutralidad en el proceso electoral para que el sistema electoral haga su trabajo y ya si te quieres hacer deroga las leyes. No lo va a hacer porque votó a favor, seguramente igual que todo este pacto, pero yo creo que con eso, y dejando de decir tonterías, y el águila y el cóndor están en las nubes, mientras el Perú está ahogado, podría por lo menos decir, bueno, fue impresentable toda su vida, pero al final de su vida algo hizo. No me gusta, yo lo sacaría. El tema es que si me preguntas a quién pones, es lo mismo. Nadie va a tener el valor, si es elegido por este Congreso, de enfrentar al Congreso. Todos quieren quedarse hasta el 28 de julio y no les importa el Perú. Esa es la realidad. No les importa ni el Perú, ni los peruanos, ni la gente que vive en nuestro país, en nuestro territorio. Para terminar, las economías ilegales, ¿cómo las vas a enfrentar? Porque esa es la pregunta más grande, la más difícil seguramente, pero al final todo está envuelto en las economías ilegales. Con la dura ley.
con la dura ley. Por eso es que derogar esta legislación es clave, porque no te permite perseguir a la autoridad que facilita el crimen organizado, porque sacaron el delito de tráfico de influencias, no te permite perseguir a la minería ilegal ni a la trata de personas, porque se han encargado de minar todas las herramientas que se pusieron, muchas de ellas las puse yo, no yo en primera persona, me tocó ser presidente de la Comisión de Justicia, me tocó ser ministra, y dejar una legislación continental, era una legislación de Latinoamérica, que se fundaba en la claridad de que el crimen organizado transnacional no reconoce fronteras, cruza a la frontera más débil. Entonces el tema para mí es ese. ¿Cómo lo combates? Con la ley. Esta no, porque esta no combate, esta facilita. Cambias esa ley, aplicas la ley sin distinguir. El nanay está contaminado con mercurio. 10% más de lo que debería de haber en la sangre de la gente. O sea, se pueden morir. Sí. Se quejan hace tiempo. ¿Por qué? Por la minería ilegal. ¿Y qué hay que hacer? Sacan dragas. Ese es el negocio para las dragas. Ataquen combustible. Si atacan combustible y atacan la ruta del dinero, terminan con la minería ilegal en las zonas donde no se puede hacer minería. Y en la minería informal formaliza de verdad, rápidamente, además en acuerdo con las concesiones que son legítimas, sacando las concesiones que siendo legítimas no están haciendo un trabajo en territorio y están viviendo de los informales. Se puede, según lo que tú dices, se puede. Todo se puede. No quieren. Pero ¿se puede desde un ejecutivo? Ah, por supuesto. Y desde un ejecutivo con Congreso adverso. Se puede también. Por supuesto. Desde un ejecutivo con Congreso que de verdad quiere el Perú, se puede más rápido. Porque es un desgaste estar en la negociación política, pidiéndole a la gente que se movilice cuando no quieran derogar la ley. Hay que recuperar el referéndum, que lo han bloqueado, lo han anulado. Hay que recuperar la cuestión de confianza, que lo han anulado. Hay que recuperar los contrapesos, hay que eliminar el gasto público desde el Congreso. Si no se puede bonito, bueno, pues tendremos que movilizarnos, ¿no? Yo a la cabeza. Porque yo no me voy a matar a mí, no voy a permitir que maten a nadie. Contra el Congreso. Se puede hacer. El tema es que la gente decide el 12. ¿Más TikTok? ¿Más redes sociales? Mira, yo hago mucho TikTok, pero no tenemos plata para pagar pauta. Si a usted le gusta algún TikTok, ayúdenos, difunda la información. O sea, nosotros no podemos hacer más de lo que hacemos. Tenemos un grupo de voluntarios, muchos jóvenes, muchísimos jóvenes. ¿Cuánto calculas que vas a lograr hacer antes de...? Yo espero llegar a la encuesta, ya no en el grupo grueso de los que podrían saltar, porque hay un grupo que ya no va a poder saltar. En el segundo grupo están los que tienen un dígito chico, Sí, los que 5, tenemos 4, un dígito 6. más chiquito. Y de ese dígito chiquito saltarán 1 o 2. Espero estar en ese grupo antes del debate, ¿no? Con los recorridos a nivel nacional, diciéndole a la gente que está chambeando, pues no está viendo televisión, soy candidata a la presidencia, ahora sí. Pues no te olvides que yo decidí ser, después dije no, las alianzas son más importantes que lo que yo quiera, después no se concretaron las alianzas por distintas razones, no por mi voluntad, ni la voluntad de mi partido, y después toda la denuncia de firmas falsas contra todos los partidos, pero el mío fue lamentablemente la víctima televisada. Denunciamos penalmente el único partido. La franja, el jurado, entonces todo, ¿eres candidata o no eres? Soy candidata y voy a ser presidenta, si tú lo quieres. Muy bien, muchas gracias. Ay, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Alimaná. No he comido mi postre. Síganos para más desayunos electorales aquí en Perú 21 TV. Gracias.